¿Por qué debemos de perdonar? Una interrogante que, aunque tal vez pareciera fácil de contestar, realmente del dicho a la práctica es bastante largo el trecho, porque muchas veces nos dicen tienes que perdonar, pero realmente no es fácil entrar en un proceso del perdón. Y aunque no es fácil entrar en un proceso del perdón, quiero reflexionar acerca de 3 razones por las cuales yo debo de perdonar a aquel que me ha faltado. Para eso quiero traer una porción bíblica que se encuentra en el libro del Evangelio según San Mateo, su capítulo 6, verso 14 en adelante. Voy a darle lectura. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo cuando está enseñando acerca de la oración. Fíjense que él habla en los versos que anteceden de cómo el ser humano debe de orar al Padre. Dice que no hagamos vanas repeticiones, que no lo hagamos como los hipócritas, etcétera, etcétera. Sin embargo, culmina esa parte de la oración estableciendo que nosotros debemos de perdonar. Partiendo de esos textos, quiero traer lo que el diccionario de la Real Lengua Española define como la palabra perdón, y es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Interesante la premisa donde dice que es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación. Cuando hablamos de remisión, lo que quiere establecer el significado es que la deuda queda salda. Es decir, que ya no está esa deuda. Ahí es que se otorga realmente el perdón. Entendiendo el significado de lo que es el perdón, vamos entonces a proceder de lo que son las 3 razones por las cuales debemos perdonar. Claro, pudiéramos establecer muchas más. Sin embargo, yo quiero establecer 3. La primera es porque nosotros, siendo enemigos de Dios por nuestros pecados, Él decidió perdonarme. Claramente todos los hombres nacimos con el pecado original, excepto Él, Jesús, obviamente. Y por lo tanto todos hemos sido pecadores. Sin embargo, Dios en su misericordia decidió pagar la deuda de nuestro pecado mediante un sacrificio que fue entregar a su propio Hijo para que usted y yo accediéramos al perdón, es decir, a la remisión de la pena que nosotros merecíamos. Es decir, que el castigo que usted y yo merecíamos lo recibió Jesús por nosotros. Es decir, que la remisión de las ofensas que nosotros le habíamos hecho a Dios por nuestras transgresiones, Jesús la pagó en la cruz. Es decir, que esa deuda u obligación pendiente que nos correspondía a nosotros, Jesús se la echó encima para perdonarnos. Por lo cual podemos establecer que la primera razón por la cual nosotros debemos
de perdonar a los demás, aquellos que nos han ofendido, aquellos que están en deuda con nosotros porque nos han ofendido. Debemos de nosotros perdonarle, porque ya el Dios del cielo nos perdonó cuando nosotros éramos constituidos como enemigos de Dios por nuestro pecado. Y asimismo, como Dios nos ha perdonado, yo debo de imitar esa acción de Dios y perdonar a mi amigo, a mi hermano e incluso a mi enemigo. Sin embargo, recordemos muchas veces que el perdón más difícil de otorgar es el perdón hacia aquellos que nosotros le hemos brindado de cierta manera una confianza plena. Pero también recordemos que somos hombres y mujeres falibles, con defectos, que cometemos errores, y de la misma manera como posiblemente nos hayan fallado a nosotros, nosotros también hemos fallado. Por lo tanto, entendiendo nuestra condición de fabilidad, es decir, de humano, de seres errantes, debemos de entender que también nosotros en algún momento dado vamos a ofender a alguien. Vamos a traicionar a alguien, aún sin nosotros querer hacerlos con alguna intención. Entonces, Dios nos perdonó a nosotros y eso nos da la razón por la cual nosotros debemos de perdonar a los demás. Es decir, la primera razón por la cual yo debo de perdonar a mi prójimo es porque ya Dios me perdonó primero. Prosiguiendo para la segunda razón, la encontramos en los textos que estuvimos leyendo del Evangelio según San Mateo, donde claramente palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo establece algo claro, donde dice que de la misma forma que nosotros hemos sido perdonados, nosotros debemos de perdonar. Y va aún más lejos porque nos dice que si nosotros no perdonamos, tampoco el Padre que está en los cielos nos va a perdonar nuestras ofensas. Es decir, la primera razón es porque Dios nos perdonó y la segunda es porque aún después de que Dios nos perdonó, nosotros debemos de dar por gracia, por lo que por gracia hemos recibido, es decir, el perdón y la salvación de nuestra alma. Y si nosotros no acudimos a dar de eso que hemos recibido, entendiendo que ese perdón es un don de Dios y no de los hombres, pues tampoco Dios nos va a perdonar nuestras ofensas. Así como dijo Jesús en el Evangelio según San Juan. Por otra parte, la tercera razón por la cual entiendo que debemos de perdonar es porque cuando nosotros perdonamos, somos libres de rencores, somos libres de raíces de amargura y somos libres de odio. Porque damos por saldo la deuda que tiene nuestro prójimo para con nosotros. Es decir, ya no nos debe nada. Pasamos la página. Ahora, esto no significa que yo vaya a restablecer como en un momento dado mi relación con esa persona, sino más bien que ya no guardo rencor, que ya no tengo raíces de amargura y mucho menos odio por esa persona. Al fin y al cabo podemos entender y concluir entendiendo las tres razones que hemos discutido, que el propósito principal por el cual nosotros debemos de perdonar es por un beneficio propio, es por beneficio de nuestra alma, es por beneficio
de nuestro espíritu, es por el beneficio de nuestro andar, para que podamos andar en la vida libres de rencores, de odio y de amargura, y gozando siempre del perdón y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesús mismo enseñó en la oración del Padre Nuestro, cuando dice, cuando oréis, oréis de esta manera. Hay una parte que establece y dice, Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda suscribirte a nuestro canal para así poder llegar a más personas mediante el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Denle like y compartan. Dios me los bendiga. Dios me los guarde.